Cuando tú quieras. Vale, pues nada, primero dar las gracias a todos los asistentes por su presencia hoy y también por su presencia el otro día. Darte las gracias a ti, Manuel, por colaborar con nosotros como persona especialista y como persona sensible en el tema. Yo quería presentaros a Manuel. Manuel y la charla que nos va a dar una charla sobre incapacitación civil. Manuel es abogado, es socio del bufete Fórum Legal y Económico y además es miembro de la Comisión de los Derechos a las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Es además papá de un niño con SAF, con lo cual tiene una larga trayectoria en el tema en el que va a desarrollar hoy y además tiene una experiencia personal. Con lo cual, Manuel, adelante. Ana Caral entonces nos moderará. Muy bien, gracias, Amanda. Nada. Bueno, como todos habréis vivido en los años que llevamos ejerciendo la paternidad, tanto si los niños son menores de edad como mayores de edad, pues que el SAF es desconocido. Entonces hay mucho desconocimiento, o sea, incluido entre los médicos, psiquiatras, psicólogos, cuando oyen SAF pues les tienes que explicar un poco lo que es esto, ¿no? Y luego cuando entra en el tema, pues sí, el tema de los efectos del alcohol en el embarazo, en el feto, incluso en los nacidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema que vamos a tener siempre al plantear jurídicamente y dar forma jurídica a una realidad que es la de la enfermedad de nuestros hijos. Entonces, bueno, hago esta introducción por un lado en cuanto a lo que es el SAF y la repercusión pública o el conocimiento público que tiene. De hecho, también si se llama síndrome alcohólico fetal es porque tiene una disparidad de sintomatología. Entonces, un niño con SAF, de los 20 o 30 parámetros que puede tener un afectado de SAF, pues a lo mejor un niño tiene 5, otro tiene 10, otro tiene 25. Desde los rasgos físicos que todos conocemos, de acuerdo, hasta las dificultades cognitivas o incluso las deficiencias físicas en motilidad. ¿Por qué? Porque el sistema motor dificulta la movilidad. Entonces, bueno, no todos los niños son iguales. Esto me viene a colación de cuando se habla de incapacidad o de discapacidad, que se habla mucho de las integraciones, etcétera, etcétera. Entonces, se mete en un mismo saco cosas absolutamente dispares, empezando porque no es lo mismo la incapacidad física que la cognitiva o intelectual. Son totalmente diferentes, porque a una persona con unas dificultades físicas, si se le da la accesibilidad que obliga la ley, pues ya está, puede integrarse perfectamente. Hago estos apuntes, aunque sean dispares, pero creo que nos sitúa a todos en la problemática que tenemos. Luego, otro apunte que quiero aclarar con todos los padres, que sí que aquí hay confusión, es diferenciar lo que es la discapacidad, lo que es la dependencia, de lo que es la incapacidad o incapacitación civil. La discapacidad y la dependencia son conceptos jurídicos administrativos y tienen repercusión en el ámbito exclusivamente administrativo, con las administraciones públicas, ayuntamientos, Generalitat o inclusive el Estado. Como tenemos ámbito nacional, pues en ciertas comunidades tienen unas competencias, otras comunidades no las tienen, otras los ayuntamientos las ejercen por delegación, otras es el Estado quien las asume. Entonces, diferenciemos discapacidad, que es el grado de discapacidad que se reconoce a una persona, el 33, el 68, en fin, el grado de discapacidad, que esto tiene unas consecuencias en el ámbito administrativo, de ayudas, declaraciones de renta, etcétera, etcétera. El otro concepto jurídico administrativo decía la dependencia, el grado de dependencia, grado 1, grado 2, grado 3, la ley de dependencia, y que esto también tiene unas consecuencias jurídico-administrativas frente a los ayuntamientos, frente a la administración autonómica o frente a la administración estatal, que pueden ser unas ayudas, un soporte vital, pueden ser otra serie de cosas. Disociemos discapacidad y dependencia de la incapacitación civil, que es lo que vamos a hablar hoy. Si bien es cierto que cuando vayamos a tramitar una incapacitación civil, un buen punto de partida es tener reconocido el grado de discapacidad y el grado de dependencia. Si ya tenemos una persona
que tiene un grado de discapacidad reconocido administrativamente y un grado de dependencia reconocido administrativamente, junto con un buen informe médico, podremos llegar a plantear una incapacitación civil de esta persona. Entonces, no es necesario, pero es muy conveniente, pero mucho. Puede ser un punto de partida esencial. Se tramitan por separado, no, a ver, podéis solicitar simultáneamente grado de discapacidad y dependencia, pero no siguen la misma ruta, ¿de acuerdo? Dicha esta otra diferenciación que a mí me interesaba mucho hacer, entremos en lo que es la incapacitación. Para incapacitar a una persona es porque una persona tiene capacidad. La capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la capacidad de una persona ser titular de derechos y la otra barrera, que nos olvidamos muchas veces todas las personas, las obligaciones. Esto se transforma en la práctica, pues en una capacidad de obrar, por ejemplo, de comprar un piso, ¿de acuerdo? O de heredar, o de votar, o de casarnos, o de, en fin, otra serie de derechos que tenemos cotidianos que no nos olvidamos porque los ejercimos diariamente y no somos conscientes de que los tenemos. Estos derechos se tienen desde que se nace, incluso algunos desde antes de nacer. O sea, un niño concebido o no nacido ya puede ser titular de derechos, no de obligaciones lógicamente, pero sí de derechos. Entonces, durante toda la vida de la persona, independientemente de que sea mayor de edad o menor de edad, va a ser titular de derechos y de obligaciones. Y va a poder ejercitar esta capacidad de obrar, de comprar, vender, obligarse, no obligarse, trabajar, por ejemplo, que es algo muy cotidiano también, y que, pues, esto puede venir limitado o regulado. Nos vamos a centrar en lo que es obrar y cómo se puede perder o regular. Cuando una persona es menor de edad, por ley, por definición, metida a la tutela de sus padres, de sus progenitores, ¿de acuerdo? Hoy día pueden ser padres, madres, incluso puede ser una familia monoparental. Entonces, estas personas van a ser los que van a complementar la falta de capacidad de esa persona menor de edad. Pero sigue teniendo derechos. Hay derechos como el de heredar, por ejemplo. Un niño menor de edad podría heredar, y es un derecho inherente junto con el de propiedad, lo reconoce la Constitución, pero podría ser titular de este derecho, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho es suyo y simplemente cuando llegara el momento de aceptar esa herencia sí que necesitaría complementarse esa capacidad con el padre o madre o padres o madres. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa capacidad jurídica, esa capacidad de obrar, esa capacidad de ser titulares, derechos y obligaciones, y cuando somos menores es inherente. Tenga SAF o no tenga SAF. Ahí en ese momento es indiferente que tenga SAF o no tenga SAF, porque siendo menor de edad van a ser los padres los que van a complementar, prorrogar, ayudar o tener esa falta de capacidad del menor de edad para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces vamos aquí a ya abrir dos puertas. Tenemos un niño menor de edad con SAF y se aproxima a la mayoría de edad. Y decimos, ostras, pues aquí ¿qué vamos a hacer? Pues podemos hacer lo que se llama la prórroga de la tutela, de la patria potestad. Entonces decimos, oiga, ya luego después hablaremos vamos a ver ahora en este primer momento el problema que nos encontramos. Dices, oiga, se va a cumplir la mayoría de edad, pero yo considero que mi hijo no tiene capacidades para regir su vida, sus bienes y ejercitar sus derechos. Entonces se puede pedir la prórroga de la patria potestad por el padre y por la madre o por los padres, madres o familia monoparental. No por otros familiares, ni otras personas, ni otras instituciones, sino que los progenitores, los convivientes con el menor, pueden decir, quiero prorrogar la patria potestad. Si
nos llega y ya es mayor de edad, yo recomiendo lógicamente que antes de que llegue esa mayoría de edad se solicite esa prórroga de la patria potestad. Si ya es mayor de edad, porque no lo hemos hecho antes de la mayoría de edad, ¿qué nos encontramos? Dices, ostras, pues que hay que iniciar un procedimiento de incapacitación. Es decir, oiga, hasta ahora nadie ha hecho nada. Entonces, él cumple la mayoría de edad y como nadie ha hecho nada, es titular de absolutamente derechos, obligaciones, vida independiente, emanciparse, ausentarse del hogar, hacer vida propia, etcétera, etcétera, sin que nadie le pueda controlar, ni nadie le pueda decir qué es lo que puede o lo que no puede hacer. O sea, se va a las 3 de la mañana y vuelve al cabo de 3 días, nadie se lo podrá impedir. A alguno de los padres que me estoy oyendo ya les sonará esto que estoy diciendo. Entonces, esto no se puede evitar, excepto que se haga la incapacitación judicial. Luego, cuando entremos en el procedimiento, ya veremos los inconvenientes, las conveniencias y cómo llegar hasta ese punto. Pero ahora damos un paso atrás otra vez. Hemos dicho que tenemos un niño con SAF, menor de edad, y depende de nosotros hoy día. Entonces, ya he dicho antes, he recomendado tramitar la discapacidad, el grado de discapacidad, el grado de dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos encontramos con un niño. Ya he dicho antes que los caracteres del síndrome son dispares. Entonces decimos, bueno, los padres nos negamos, nuestro hijo siempre será el mejor, ingeniero, el mejor en estudios. Entonces, lo que hay que ver ya es ir observando. Ni el hecho de que tenga SAF quiere decir que no pueda tener capacidades de hacer vida propia independiente, ni el hecho de que lo tenga y nosotros creamos que aparentemente puede hacerlo, vaya a ser así. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar, pero nuestro hijo si en los estudios evoluciona, si sigue los cursos, si es capaz de aprender, si consume tóxicos son drogas, alcohol, si hace una vida disparatada, si es capaz de ordenar sus cosas, si controla su propia vida, si tiene relaciones de amistades, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. No negarnos a la evidencia, sino ver los detalles que nuestro hijo nos pueden indicar si va a ser capaz de desarrollar una vida independiente o no. ¿Que no somos capaces de verlo nosotros? Pues a través de la escuela o del centro donde esté haciendo formación o a través de ayuda profesional, psiquiatras, psicólogos o médicos. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información como padres que tenemos, con un informe médico, con un informe psiquiátrico, con un informe psicológico y si además tenemos discapacidad o dependencia, pues podemos hacer la solicitud de prórroga de patria potestad. Vuelvo a la mayoría de edad, que se nos pasó el tren, se nos pasó el arroz, no hicimos nada de esto y luego resulta que cuando ha cumplido los 18 años de edad, esto se ha disparado, tóxicos, alcohol, vida desordenada, incapacidad de mantener un trabajo, incapacidad de mantener relaciones personales, se gasta absolutamente todo el dinero que tiene y que no tiene en tonterías. Incluso empieza a cometer pequeños delitos o va con malas compañías. Bien, se nos fue de las manos antes de la mayoría de edad. Es el momento de la mayoría de edad de pedir la incapacitación. Luego ya veremos qué es lo que nos vamos a encontrar aquí, porque no es lo mismo con un menor de edad pedir la prórroga de la patria potestad, que lo tenemos nosotros controlados, que difícilmente va a poder oponerse a lo que queremos hacer nosotros como padres, pero sin embargo un mayor de edad sí que se puede oponer y que incluso puede pedir un abogado de oficio o contratar un abogado privado. Incluso si está trabajando y tiene medios económicos, pues bueno, puede plantearse otra serie de cosas. Pero en este caso nos hemos encontrado menor de edad prórroga patria potestad, mayor de edad incapacitación. El procedimiento es el mismo, aunque empecemos por dos vías diferentes, pero al final se acaba en el mismo sitio. Bueno, he hecho un poco todo el planteamiento de lo que podría ser el problema que tenemos a resolver y entonces, bien, ¿cuál es el medio para resolver este problema? ¿Cómo vamos a hacer la prórroga o incapacitación? Pues lógicamente judicialmente. Ahora, desde la última ley de la jurisdicción voluntaria, que es donde se regula el procedimiento del Código Civil Español
o a través de el Código Civil de Cataluña, el libro sexto, el hecho de que sea un artículo, no penséis que es un parrafito, ¿no? Hay 202, o sea, páginas de artículo que en paralelo la regulación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria Española. El juez es el mismo, el procedimiento es el mismo, aunque utilicemos cualquiera de los fundamentos de derecho, Código Civil de Cataluña en Cataluña, Código Civil Español en España, y no me consta que haya ningún régimen otro foral que regule las personas. Uno de dice, no, en Aragón, son derechos forales que podría tener alguna opción, pero en cualquier que tenga derecho foral propio, como el caso de Cataluña, por ser también el mismo, el juzgado de primera instancia de una solicitud de capacitación. Si tanto en Navarra como en Cataluña hacemos una solicitud de capacitación, la fundamentamos en la ley de jurisdicción voluntaria, el juez la va a admitir. Si hacemos la solicitud de incapacitación con fundamento en el 222 del Código Civil de Cataluña, también la va a admitir y la va a regular. No va a decir, nosotros tenemos dos derechos, pero podemos optar, aunque haya uno de principal aplicación, pero nosotros tenemos ese derecho para obtener el mismo resultado. Igual pasaría en Aragón, Navarra o en cualquier Galicia también, perdón, que también tiene alguna peculiaridad, también sería el caso. Entonces decía que claro que en instancia o ciudad, por ejemplo, en ciudades grandes, los juegos de familia específicos y dentro de los juegos de familia hay un especializado en de casos. También pues, coloquial, utilizo la incapacitación y vaya por delante, sino que ahora se dice modificación legal de la capacidad, para que no tenga un sentido peyorativo la de la incapacidad. Y también, aparte de que no tenga un sentido peyorativo, porque hoy me decían que no se oye bien. Hola, ¿Hay perdona. alguien que no me oiga bien? Perdona, No se oye bien, no se oye bien. A ver, Manuel, lo que va pasando es que vas variando la velocidad de conexión. Es decir, hay momentos más buenos y hay momentos más malos. Vale. A ver, sugiero una cosa, si eso se va a continuar, para la cámara, ya te oímos, porque entonces, al menos te oímos y te oiremos mejor si dejas de transmitir vídeo. Sí, lo hacemos. Yo creo que sí, Bueno. porque va subiendo y bajando y tiende a bajar. Bueno, ¿Probemos? lo pruebo. Hacemos Sí. una cosa. He desconectado la cámara, ¿de acuerdo? Decirme si así va mejor, si sigue igual de mal, pero ya es telefónica y no podemos hacer nada. Yo te estoy oyendo mejor ahora. ¿Sí? Vale, pues vamos a seguir mejor. así. ¿Sí? Vale, pues Sí. seguimos así. Ya me habéis visto hacer una foto, dejáis la foto fija, ¿de acuerdo? Ya te pongo yo la foto fija, va. Sigue. Bueno, estaba diciendo, recapitulando, que el término correcto es modificación legal de la capacidad, que era primero por huir de un sentido peyorativo coloquial en el tema de la incapacitación y en segundo lugar por una tendencia desde la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, pues ha habido una evolución que está en curso, que ahora aprovecharé antes de meterme en más berenjenales para comentar. Hay alguien que tiene el micrófono conectado y está saliendo. Vale. Decía que tenemos esto. Entonces, el segundo objetivo de esto es que la tendencia ahora ya no es incapacito y que alguien sustituya totalmente las capacidades que tiene el incapacitado para ejercerlas. Bien, esta tendencia no solo está en el proyecto de ley que hay en marcha, también en Cataluña hay una modificación prevista, pero sobre todo a nivel nacional hay una modificación prevista de los procesos de modificación de la capacidad jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado,
ya se está haciendo, por más de un juez, yo ya he visto sentencias en las que cuando se incapacita o se modifica legalmente la capacidad de una persona, ya no se hace totalmente, sino que se le modifica, por ejemplo, algo para necesitará la concurrencia del tutor para gastos superiores a 100 euros, o necesitará la concurrencia del tutor para comprar o vender, o necesitará la concurrencia del tutor para esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Esta tendencia ya está, yo ya lo he visto en resoluciones judiciales. ¿De acuerdo? Y en el proyecto de ley esta será la tendencia seguramente. Bien, esto no es ni bueno ni malo. Esto es como todo según se aplique. Entonces yo veo un problema. Aprovecho aquí para hacer este inciso antes de continuar con el procedimiento de incapacitación. Si nosotros tenemos... ay, gracias por la foto. Gracias. Estoy viendo ahora la foto. Yo aquí veo un problema y es que, como ya veremos luego, para según qué cosas que no estén previstas se necesitará la autorización del juez. Y ahí es donde tenemos el problema, la falta de agilidad. Acordaros que luego, cuando explique el procedimiento, volvemos a de problema de necesitar la autorización del juez para hacer una venta, una compra o para un gasto superior a 500 euros. Entonces, si los jueces fuéramos un día, como salen las películas, que nos sentamos allí, oiga, que quiero gastarme 1.000 euros, sí, ¿para qué? Para que se vaya a esquiar una semana. Vale, pues venga, aprobado, pum, martillazo y salimos de ahí aprobados. No, no funciona así en España. Aquí en España presentas la solicitud, te la aprueben, al cabo de un mes te citan, ratificas, la designa Puzacta, no sé qué, no sé cuánto, para te 6 meses. Esto siendo optimista. Total, que para un gasto X voy a tener que meterme en el juzgado con los gastos, procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces es el inconveniente que le veo a las incapacitaciones o modificaciones de capacidad limitadas, excepto en personas incapacitadas que tienen bastantes capacidades, o sea, que tienen solamente alguna falta de decir, bueno, es peligroso para que no venda el piso, pero para el resto puede regir su vida, vale, bien, pero debemos tenerlo muy claro. Pero en el caso de los niños o personas con SAF, una de las características es la imprevisibilidad. Entonces, claro, yo veo aquí un problema de que si se le hace una modificación limitada de la capacidad, que cada vez tengamos que ir al juzgado para cualquier otra cosa, es una falta de operatividad, es poco práctico. Si al contrario se le incapacita y tiene un tutor de confianza, pues para mí es más práctico, es mi opinión personal. De hecho, si yo tuviera que pedirlo, excepto en algún caso muy especial, valorando la persona de la cual se va a solicitar la modificación de la capacidad, salvo que lo vea muy claro, yo siempre pediré la modificación total. Luego ya el juez decidirá, pero a ver, también se puede plantear pedir la incapacitación total y subsidiariamente la incapacitación para esto. Entonces, bueno, dejo ahí el apunte de que ya se está tendiendo en muchos jueces a limitar la modificación de la capacidad. La tendencia de la modificación legislativa va a ser esta y ya os he dicho mi opinión de algún inconveniente y de alguna ventaja. Dicho esto y este inciso, nos habíamos quedado, retomando, en que teníamos un niño menor de edad que se le debía de prorrogar la patria potestad o un mayor de edad al que queríamos incapacitar. El procedimiento, como decía, es el mismo, ¿de acuerdo? Luego diré unas peculiaridades en uno u otro caso, pero el procedimiento en esencia es el mismo. Si alguien cree que voy muy rápido, me lo decís y bajamos el ritmo. Manuel, dime. No, digo que antes de que pases a detallar un poco el procedimiento, hay dos cuestiones que igual sería bueno si te las comento. Dime. Mira, Amanda pregunta por cuánto tiempo se puede prorrogar la patria potestad, es decir, si ya lo piensas indefinido o cómo va esto. Y Sara nos pregunta si podrías repetir el nombre de las leyes que has citado en esos momentos en los que no se oía muy bien, en las que se fundamenta pues todo esto, ¿no? Vale.
La persona que pregunta esto de las leyes, ¿dónde vive? No lo sé, Sara, no, solo sé que Sara, si Sara nos dice dónde vive, porque no lo sé. No, por eso si vive en Cataluña, viene en Valladolid está diciendo. en Valladolid, me responde, vale. Sí. Bueno, pues bien, mira, primero, Amanda, como le tengo que dejaré para después. Para Sara. Sara, en Valladolid, aparte de que tenéis los fueros, Castilla es Castilla con su fuero y sus cojones, que eso se me quedó a mí hace mucho tiempo, allí lo que tenéis es el Código Civil Común, el Código Civil Español, y en concreto es el artículo 220, bueno, hay otra serie de artículos que regulan la curatela, etcétera, pero todo hoy día se regula por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015 de 2 de julio, que es la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Esto es lo que tenemos hoy día. Cualquier abogado o abogada que os vaya a asistir o que os vaya a ayudar en el procedimiento es necesario abogado y procurador, ¿de acuerdo? Entonces, asesoraros, buscar un abogado de vuestra confianza y ya esta persona ya os asesorará y lógicamente deberá de conocer el procedimiento que es el de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley 15/2015. Sara, si tienes alguna aclaración más, ya la pasas al chat y después la volvemos a aclarar. Y a ti, Amanda, pues acuérdate, retomamos el tema, es interesante. La prórroga de la patria potestad solamente la pueden instar el padre, la madre, padre, madre, padres, madres o familia monoparental. O sea, los que son los padres, madres del menor al cual se solicita la prórroga de la patria potestad. Lo que quiere decir es que seguimos siendo padres y madres. Ya sabemos que somos padres y madres de por vida, pero en este caso seguimos ejerciendo como padres como si fuera menor de edad, aunque fuera aunque haya cumplido la mayoría de edad. Sigue siendo menor de edad legal y seguimos siendo sus padres como si fuera un menor de edad legal a todos los efectos. Amanda, si no te he contestado o no te he aclarado suficientemente, ya me lo dices. Esto solamente sirve en este caso. ¿Hasta cuándo? Que era la otra pregunta que hacías. Mientras exista el padre o la madre. Si fallecieran el padre o la madre, si fallecieran los padres o las madres, o padre y madre, extingue la prórroga de la patria potestad, porque las personas que la tienen prorrogada han fallecido, han desaparecido, con lo cual entraríamos una tutela necesaria. Se tendría que instar un procedimiento de tutela para este mayor de edad que necesita tener un tutor o un curador para ejercer para regir su vida. ¿De acuerdo? Este sería algo esencial, porque la tutela la pueden solicitar, empezaría por la solicitud para intentar dar continuidad a esto, la pueden solicitar cualquier familiar directo, padres, madres, hermanos, hijos, incluso si fuera el caso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Familiares directos la pueden solicitar. ¿Quién más la puede solicitar? El Ministerio Fiscal. ¿De acuerdo? De oficio. Cualquier otra persona, o sea, si fuéramos nosotros, tuviéramos un vecino con SAF, que vemos que tal, pues podríamos ir a la Fiscalía y decir, oiga, yo sé una persona que puede necesitar una tutela, entonces esta persona no puede instar el procedimiento directamente, pero sí podría ir a poner en conocimiento de la Fiscalía que hay esta persona que necesitaría una tutela. Si se diera el caso en un menor desamparado, porque mueren los padres, no tiene más familiares y resulta que nos queda un menor desamparado que puede necesitar una tutela, sería, en el caso de Cataluña, la Direcció General d'Atenció a la Infancia y a la Juventud, la DGAIA, y en el caso de otras comunidades, pues la Dirección General correspondiente a la infancia y la juventud, si tienen la competencia transferida, y si no, pues la administración del Estado. ¿De acuerdo? A través de la Fiscalía sería el camino más adecuado, pero cualquier persona lo puede poner en conocimiento, pero sería a través de la Fiscalía. Muchísimas gracias, Manuel, está clarísimo. Vale. Continuando con esto, decíamos, estamos en la forma de iniciar el procedimiento. Ya hemos dicho, en el caso de la prórroga de la patria potestad, los padres, en el caso de tutela, pues los familiares directos. ¿De acuerdo?
Podría darse el caso de, como he dicho antes, un menor de edad que no hay prórroga de patria potestad, pero sí pedimos la tutela porque somos otros familiares, con lo cual iría al procedimiento ordinario, al mismo sistema de solicitud de tutela. Bien, aquí, en plan técnico, un abogado cuando tiene que plantear una demanda, ¿de acuerdo? Una solicitud de tutela, primero hay que ver contra quién, porque aquí pensar la paradoja que hacemos contra el presunto incapaz. Entonces vamos a presentar una demanda contra nuestro hijo, contra nuestro hermano, contra nuestro padre, contra nuestro familiar. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos que se le prive de una serie de capacidades o de derechos o que se le modifiquen. Entonces, nuestro hijo mayor de edad, ¿acordado? Porque si no podríamos estar en el caso de la prórroga de la patria potestad, recibe una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede oponer. Se puede oponer, primero se puede oponer porque él considere que es capaz y tenga razón, o se puede oponer porque es un inconsciente en el sentido de que no tiene conciencia de su incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿puede oponerse? Pues puede oponerse. El fiscal intervendrá, incluso se le puede nombrar por el juzgado un defensor judicial, que es como un abogado que le va a defender a él contra su propia familia. ¿De acuerdo? Voy a obviar otra serie de parámetros de la tutela o de la solicitud de incapacitación para centrarme en lo que sería SAF. Mayor de edad. Recomiendo encarecidamente para los que todavía sean menores de edad utilizar la figura de la prórroga de la patria potestad. ¿Por qué? Porque si son mayores pueden oponerse, como estoy diciendo, y tendremos más problemas y que incluso pues, podemos tener nuestro hijo que comparezca al juzgado y diga, oye, mira, que tus padres quieren modificar tu capacidad, ¿tú te ves capaz de regir tu vida? Claro. ¿Y tú eres capaz de vivir solo? Pues por supuesto. ¿Y tú puedes administrar tu dinero? Pues claro que sí. Y ser plenamente convincente. Todos podemos ahora mismo poner cara y ojos a esto que estoy diciendo. Y luego resulta que sabemos que si tiene 500 euros, se los va a gastar en drogas, en juerga, en invitar a los amigos, en comida, en bebida, o simplemente los pierde y le importa un pimiento el haberlos perdido. Y todos estaréis poniendo cara y ojos ahora mismo en casa propia o en casa ajena a esto que estoy diciendo. Con lo cual, el hecho de que sea convincente delante del juez puede ser peligroso. Con lo cual, vuelvo a decir, hay que preparar la demanda. ¿Cómo preparamos la demanda? Pues que tengamos ya reconocido el grado de discapacidad, que tengamos ya reconocido el grado de dependencia y que tengamos ya un buen informe con un historial acuo de psicólogos y o psiquiatras en el que se diga que tiene el SAF, que este SAF tiene como consecuencias esto, que en el caso de este paciente tal, que se está tomando esta medicación sirve para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con grado de discapacidad, grado de dependencia y un informe médico sólido y suficiente, podemos solicitar la modificación de la capacidad de nuestro hijo. ¿De acuerdo? Pero presentamos un caso, tenemos que acreditar, tenemos que probar, ¿de acuerdo? Porque si no, nuestro hijo puede decir, no, mis padres están sumamente chalaos y lo que quieren, pues mire, como me han dejado, mi abuelo me dejó un piso en herencia, lo que quieren es quedarse con mi piso. Y el juez dice, contras que listos son los padres, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, si no hacemos la prueba de la patria potestad y ya se nos ha pasado la edad porque ya son mayores, preparemos bien el caso. Se le demandará, se le notificará la demanda, se podrá oponer o no, ¿de acuerdo? Pero que si nosotros llevamos el caso sólido, en caso de que él se oponga, pues dará igual. Considero sumamente importante que los progenitores de la persona de la que vamos a solicitar la modificación de la capacidad estén de acuerdo. Porque si uno de los progenitores está de acuerdo en modificar la capacidad y el otro no, tendremos otra persona que se puede oponer. Porque puede ser parte
en el procedimiento y oponerse. Entonces ya son 2 contra 1. Si se opone el hijo, se opone el padre, uno de los progenitores, y el otro progenitor quiere seguir adelante, pues lo tenemos más complicado. Entonces considero importante que los 2 progenitores vayan de conjunto. Que uno tiene el criterio de que debe de hacerlo y otro que no, pues oye, todos podemos tener nuestra opinión y que cada uno haga lo que crea oportuno. ¿De acuerdo? Bien, preparamos la documentación, preparamos la demanda, la presentamos al juzgado y, como decía, nuestro hijo se puede oponer y contestar, o simplemente, que podría ser lo más frecuente, que tengamos problemas para notificarle porque está perdido, desaparecido, porque se ha ido a vivir con algún amigo o amiga, y que tengamos incluso problemas para notificarle. Entonces habrá que buscarse la vida para intentar notificarle, para que pase el plazo de 20 días que tiene para contestar la demanda, para que ejerza su derecho a contestar y oponerse si quiere, o para no contestarla y no oponerse si no quiere, pero el procedimiento sigue. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en este procedimiento? Pues se admite la demanda, dan el plazo para contestación y entonces ¿qué hacen? Pues nos citan a vista, a juicio, que no es un juicio formal en este caso. A ver, el juez puede hacer lo que crea oportuno, pero normalmente las experiencias que yo me he encontrado, se hace primero una entrevista que suele hacer el juez o jueza junto con el fiscal, junto con el médico forense, y entrevistan a la persona que se quiere modificar la capacidad. El abogado de la parte que solicita puede o no estar presente a criterio del juez. Hay veces que sí, hay veces que no, depende de lo que se fíen de unos y de otros. Y bueno, pues se entrevistan con él, le hacen preguntas, el juez le hace las preguntas que cree oportuno, el fiscal también, y el médico forense también. Si hubieran pedido defensor judicial, sí que estaría presente el abogado del presunto incapaz. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces, pues con esto, si las cosas están claras, no hay oposición de nadie a la demanda, pues directamente iríamos a sentencia. Si hubiera oposición a la solicitud por parte de alguien, pues sí que podría haber una vista a criterio del juzgador, ¿de acuerdo? Normalmente la habría, porque si no podría haber un recurso después, por este motivo. Pero si no hay nadie que se opone, después de esta entrevista que yo he dicho a 4 o 5 bandas, iríamos directamente a sentencia, ¿de acuerdo? ¿Qué se debe poner en la demanda? Pues en la demanda lo que se debe de poner es a quién proponemos para tutelar a este presunto incapaz en el caso que se le modifique la capacidad. Entonces, lo habitual, lo natural, lo lógico es que se ponga, a ver si en el caso que estuviera casado, que por la circunstancia que fuera estuviera casado, pues que fuera su pareja. En el caso de que tuviera hijos, pues que fuera uno de los hijos. Sí, difícilmente se pueden dar estos 2 supuestos, pero bueno, quién sabe. Pero si no fuera una de estas personas, lo lógico y natural es los progenitores. ¿De acuerdo? Entonces yo pondría, mi opinión, es que poner a los 2 indistintamente, para que cualquiera de los 2 progenitores pueda hacer todo en nombre del incapacitado, sin el concurso del otro. Que no nos fiamos de un progenitor del otro, el otro del uno, pues se pone conjuntamente, para que las decisiones se tengan que aprobar por los 2 progenitores de forma conjunta. ¿De acuerdo? Acordaos que antes os apuntaba el caso de que un progenitor podría oponerse a la modificación de la capacidad. Pongamos por caso, no hay progenitores porque han fallecido, por lo que sea, pues yo el recurso más fácil siempre son los familiares directos, ¿de acuerdo? Abuelos, sobrinos, hermanos, bien, siempre hay que tirar del círculo próximo. Yo siempre recomiendo, una vez que sale de padres, madres, cónyuge, hijos, de decírselo a la persona que vamos a proponer como tutor. Decir, oye, hermana, hermano, primo, sobrino, si yo te pongo como en caso de que fallezcamos los progenitores, ¿tú te harás cargo? Pues sí o pues no, a mí no me metas en follones.
o porque tiene ya 5 hijos y dice, mira, uno más, podría decir uno más no se va a notar o uno más sí que se va a notar. En fin, consultarlo con esta persona si aceptaría el nombramiento de tutor. Porque nosotros, como decimos, cuando presentamos la demanda, proponemos los tutores que creemos más convenientes y adecuados para nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay sentencia que estima la modificación de la capacidad y se nombran los tutores, el juez va a citar a este tutor para que acepte en el caso. Entonces, si no acepta en el caso, tirará de la ley. Porque nosotros vamos a poner en primer el padre, en lugar la madre, en tercer el hermano, una lista de preferencias. No nos ponemos solo, podemos poner una lista de preferencias. Yo recomiendo retirar los grados más próximos porque nuestro hijo, porque esté en un entorno más conocido, como no es el mejor, porque esto tampoco es una, pero suele ser el mejor entorno. Y aquí hago un apunte importante, poner siempre en último lugar una institución tutelar, por si se han muerto todos los familiares, por si no tenemos estos familiares, por si todos los familiares rechazan el nombramiento o por cualquier otra circunstancia que no podemos prever para cuando estemos muertos. ¿De acuerdo? Entonces, poner una institución tutelar. Hay hasta una asociación de instituciones tutelares, hasta en cada comunidad autónoma suele haber algunas más fuertes, hasta en la ciudad en la que vivimos puede haber una de preferencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es da para mucho y esto de las instituciones tutelares es todo un mundo, porque hay instituciones tutelares de muchos tipos y, mi vocación sería para las residencias asistidas, sería para este tipo sería para este tipo de instituciones, sería lo más conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, bien, dicho esto, poner el orden de prelación de los tutelas, quien queremos, y el juez irá llamando y a ver, por ese orden, quién acepta ese tutelaje que se le ha encomendado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se acepta el tutelaje, se le da un nombramiento, que con ese nombramiento será el poder o el título con el que podrá ejercer en nombre del tutelado todas las capacidades que éste no puede ejercer por sí mismo. ¿De acuerdo? No sé si me he dejado algo, estoy aquí... no sé, ¿tenemos alguna pregunta por ahí en cartera? Sí, tenemos algunas, si quieres. Bueno, dispararme porque, he ido haciendo el íter. Aquí, mirad, hago una postilla, antes de que me digas las preguntas, hago una postilla, testamento. Ahora mismo, bronca importante a todos aquellos padres con niño con SAF o mayor de edad con SAF que no tenga hecho el testamento. Mal, hay que hacer testamento. Y en este testamento no solamente podemos establecer, esto es un mundo, no quiero entrar aquí, pero sí llamar la atención por esto. ¿Por qué? Porque en el testamento podemos poner, sí, hoy día todavía no hemos hecho nada. Mi hijo, por ejemplo, tiene 14 años. Yo no he hecho la prórroga de patria potestad, yo no le puedo poner un tutor, pero sí que puedo hacer testamento, de hecho lo tengo realizado. Y en este testamento, aparte de otras cosas que con los bienes que cada uno haga lo que quiera o que se asesore para ver la forma más conveniente de hacerlo, sí que podemos poner quién queremos que sea el tutor de nuestro hijo en caso de que muramos. ¿De acuerdo? Por eso me he metido aquí, porque está relacionado con la tutela. Hacemos el testamento, dejamos los pisos a la iglesia, que sé que todos tienen mucha vocación, o a una institución tutelar, a quien queráis, o se los dejáis a vuestro padre, pero podéis poner quién queréis que tutele vuestro hijo. Y el juez, si nosotros morimos y se insta la tutela de un menor, el primer sitio al que mirará es qué dijeron sus padres respecto de la tutela en el testamento. Y si decimos a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino, será el que llame el juez en primer lugar, porque pensará, si los padres lo pusieron, por algo será. ¿De acuerdo? Con lo cual, conecto el tema de la tutela con el testamento, ¿vale?
Doy paso a las preguntas. Perdón, es que ahora me ha venido a la cabeza esto. No, pero es muy bueno, ¿eh? Yo, de hecho, era una de las preguntas que tenía en la cámara, en la recámara, el tema del testamento, porque es algo que siempre tienes ahí, ¿no? Si pasa algo. Mira, Sara de Valladolid... ¿Me lo puedes dejar a mí todos tus bienes? Ah, bueno, vale. Yo iba a dejar a mis cacatúas, pero bueno, si queréis os lo repartís, no tengo problema. Mira, Sara de Valladolid alargaba la pregunta y dice que en el caso de acogimiento familiar, si la administración puede pedir la prórroga de la patria potestad. A ver, la pregunta, no sé si Sara, no sé si puede salir Sara directamente. Sí, casi que sí, mejor. Sí, Sara, intenta, Sara, conecta. ¿Me oyes, Sara? Hola. Hola, Sí. Sara. ¿Qué tal por Mira, Pucela? Conozco muy bien Valladolid, me encanta. Mira, yo lo que Es quería que saber el caso es que, de acogimiento, espera un momento, porque tú me dices acogida, tú sí, estamos hablando de tus hijos, estamos hablando de hijos. Claro. Entonces, ¿tú tienes un niño en acogida? Claro. Vale, por yo eso tengo que es una niña en acogida con muchas dificultades. Claro, es que es un supuesto diferente. Tú piensa una cosa, que tú no tienes la patria potestad de esta niña. Claro, por eso. La patria potestad la tiene la dirección general correspondiente, la tiene la administración. Entonces tú cuando, os voy a poner un ejemplo que os sonará a todos. Cuando hay un divorcio, los niños tienen un régimen de visitas. Os pongo este ejemplo porque es muy válido. Entonces, la patria potestad sigue siendo de los dos progenitores. La guardia y custodia puede ser de uno, otro o compartida. Entonces tú tienes en acogida a un menor del cual tú tienes la guarda y custodia, pero no tienes la patria potestad. Con lo cual, tú puedes ejercer respecto de este menor solamente las funciones que te haya delegado la administración. Es un supuesto totalmente ajeno a lo que estamos hablando. Sí, pero mi pregunta era, ¿yo puedo solicitar a la administración que prorrogue la patria potestad? No, la sigan ellos. No, porque no eres ni su padre ni su madre. Tú eres una guardadora. Sin que yo lo pida. Tú no tienes patria potestad. Vale, sin que yo lo pida, sí, claro. Si tú la adoptas plena, lo que se llama adopción plena, si tú pasas de un acogimiento en la situación que estás, pasas al acogimiento preadoptivo y posterior adopción, será cuando sea tu hija o tu hijo, ¿es niño o niña? Niña. Niña. Pues será cuando tu hija sea tu hija, aunque tú la sientas ahora como tu hija, no es tu hija legalmente. Con lo cual no puedes pedir la prórroga de la patria potestad. No, Incluso... no, es que no me estáis entendiendo. No, yo lo que... Vamos a ver, el problema que tenemos es que en acogimiento familiar, cuando llegan los 18 años, los niños tienen la mayoría de edad y el sistema les libera. Sí, claro. A veces, si las cosas están muy claras, si tienen una discapacidad muy clara, generalmente pasan, aunque se sigan quedando en las familias, la tutela la tiene una de las instituciones de las que antes hablabas. Pero cuando las cosas no están muy claras, si es discapacitado, si tiene, si no tiene, porque a veces las valoraciones, los diagnósticos no están muy claros, lo que tenemos es Pero el problema no es un tema diagnóstico, es un tema legal. Tu tema es puramente legal, ¿sabes? Es un tema administrativo legal. Tú tienes ahora mismo que no puedes hacer nada. La tutela de esta niña es de la administración. Vale. E incluso, fíjate lo que te digo, a lo mejor no es de la administración. A lo mejor su padre o su madre viven. Sí, viven. Sí, tenemos muy buena relación. Pues entonces, a lo mejor la patria potestad ni siquiera es de la administración, sino que es de su padre y su madre biológicos. Ojo,
ahí estamos en una situación que no te puedo profundizar más, pero en la cual tú no tienes más derechos que los que tienes reconocidos. Ahora mismo, en el acta en el que te hicieron como guardadora de esta niña. No era un tema de derechos para mí, sino de derechos para ella, para que de alguna manera pudiera Cuando sea mayor de edad, claro, tú puedes poner en conocimiento, estaríamos en el caso que yo mencionaba antes. Tú serías un tercero ajeno, aunque sea cualificado, en el que podrías poner en conocimiento de la Fiscalía que esta niña está próxima a ser mayor de edad, que tú consideras que tiene una serie de discapacidades, que no podrá regir sus manos y que lo necesario sería nombrarle tutor y que tú te ofreces como tutora si te nombra el juez. Vale, pero más allá no puedes actuar. Vale, muy bien. Porque no es tu hija. Tú no eres... Pero es que ahora con lo que me has dicho, ni siquiera a lo mejor la tiene la administración. Porque aquí te pongo un ejemplo. Yo creo que sí que la tiene la administración. Para que la tenga la administración tiene que haber una resolución judicial firme. La patria potestad solamente la puede retirar un juez. Solamente. Sí, yo creo que sí, que se la han retirado, sí. Intente informarte en la administración, pero yo creo que es muy legítimo que tú intentes informarte de esto. ¿De acuerdo? Sí, no, pero que no es una cuestión de que piense que es mi hija y no sé qué, no sé cuántos, que no es el tema. El tema es que si la administración pues, me hacía la pregunta de que si la administración puede hacer esa prórroga de patria potestad en lugar de con 18 años. No, la administración no hará esa prórroga de patria potestad que es privilegio exclusivo de los progenitores. Vale. La administración lo que puede instar es una tutela o una institución tutelar o alguna cosa de esta. Y si la administración, tú puedes solicitarlo a la administración, oiga, que esta niña cuando cumpla la mayoría de edad, ¿qué va a hacer? Que necesita ayuda. ¿De acuerdo? Incluso haz lo que te he dicho, te remito también a tramitar el grado de discapacidad o el grado de dependencia. Sí, no, el grado de discapacidad lo tiene. ¿Y el grado de dependencia? No. Tramítalo. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, más preguntas. Sí, tenemos otra pregunta que nos hace Montse Dols y dice que a qué edad es conveniente pedir la ampliación de la patria potestad. Entiendo que se refiere a la prórroga de patria potestad de un menor. Sí. O sea, yo entiendo también que es cuando es conveniente empezar con los trámites. Antes de llegar a la mayoría de edad. ¿En qué pueblo vive? Es Cataluña también ella. No, sí. Pero pueblo. Pueblo. Creo que es Vilanova o Sant Pere de Ribes, por ahí. Nunca, siempre me equivoco. Creo que es Sant Pere de Ribes. Bueno, pues Sant Pere de Ribes, si no me equivoco, pertenece a Vilanova y la Geltrú. Tú ya bien sabes, Amanda, que los juzgados, y perdonar la expresión, son auténticos pozos de mierda en la que los expedientes se quedan amontonados. Y Vilanova y la Geltrú, pues fíjate, allí es uno de los sitios en los que prescriben delitos penales porque tardan en juzgarlos. Pero bueno, entonces, ¿cuándo? Yo recomendaría pues un par de años antes, como mínimo, en previsión de la lentitud de la justicia. Porque, hombre, me explico. Yo un par de años antes, pues decir, mira, a los 16 empiezo a preparar la documentación, miro, reitero por enésima vez grado de discapacidad, grado de dependencia, miro la psicóloga que la ha estado atendiendo durante estos años, miro la psiquiatra que la está atendiendo, miro si está en algún grupo SAF de referencia de Mataró, que hay un grupo SAF de referencia, de Valdebrón o de algún hospital de referencia que... ¿Me explico? Pues le decía a Nuria, pues Nuria, hazme un informe, en fin, preparamos el papel, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos todo el papel, vamos al abogado o a la abogada. Oye, mira, que quiero hacer esto. A lo mejor, mira, sí, ¿y esto de qué va? Pues mira, SAF, no sé qué, patatín, patatero. Es posible que se haya metido ya, si es el caso, porque hay más de uno, que le pillaron robando en el supermercado un CD, pues la denuncia o el atestado que hizo la policía. Pues mire, ya ha cometido delitos. En fin, todo ayuda. Aunque no los haya cometido, ¿no? También.
¿Perdón? No, que digo que aunque no haya hecho nada, aunque no... Por supuesto, digo, si los ha hecho, que también ayuda. Ah, vale, vale. Aprovechamos todo. Ya el abogado decidirá, esto me sirve, esto no me sirve. ¿De acuerdo? De acuerdo. El historial escolar, por ejemplo. Decir, oiga, mira, es que mi hijo no acabó la primaria, no acabó la secundaria, lo pasé a educación especial, no fue capaz de hacer nada. Pues si está en un colegio de educación especial, pues que hagan un informe. Que está en educación ocupacional, pues que hagan un informe. O sea, todo puede servir. El juez debe decidir algo gravísimo. Poneros pensar en primera persona, que venga un juez y os diga, oye, tú a partir de mañana no puedes hacer nada con tu vida. Mira, os voy a poner otro ejemplo. Que las mujeres, que me parece que sois mayorías las que me estáis escuchando, pensar, yo soy abogado desde el año 92 o 93, pues cuando yo empecé de abogado, que estábamos disfrutando el desarrollo de la Constitución a través de leyes orgánicas, pensar que tan solo 10 años antes, cuando yo empezaba de abogado, 10 años antes, las mujeres, o 15 años antes, con perdón, no quiero ser peyorativo, erais incapaces. Entonces, en la legislación anterior, las mujeres pasaban de la tutela, entre comillas, del padre a la tutela, entre comillas, del esposo. O sea, que resulta que el sinvergüenza que pegaba un braguetazo, que sale en las películas, se casaba con una pubilla es la heredera, que heredaba un montón de dinero, el sinvergüenza se casaba con la heredera, los bienes eran de la niña, pero el que lo administraba era el marido. Esto existía hasta hace 40 años en España. Entonces, imaginaros la situación de alguien que os viene y os quita la capacidad de administrar vuestros bienes, de regir vuestra vida. Es algo gravísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez pues, se lo toma con la seriedad que merece. Entonces, hay que llevarle información. Y cualquier información que le demos, sea médica, psicológica, psiquiátrica, educacional, policial, todo eso puede ayudar a que el juez decida que hay que modificar la capacidad de nuestro hijo. ¿De acuerdo? Entonces, esto no sé por dónde iba. ¿Esto era de una pregunta? De acuerdo, sí, me estaba respondiendo. Sí, vale, pues he respondido ya a tu pregunta. Sí, no pensaba que había que empezar tan temprano. Entonces lo que te decía, pues claro, si al menos, o sea, el problema que podemos tener es que cumpla la mayoría de edad y no hayamos hecho nada. O que cumpla la mayoría de edad y no tengamos la sentencia. ¿Me explico? Entonces nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos? O sea, tu hijo con 18 años sale por la puerta. Hay alguna persona que si me está escuchando en esta conferencia se podrá dar por aludida y ya sabe de quién hablo, de que sale por la puerta y se larga 3 días. Estamos hablando de un niño SAF con nombre y apellidos, que no voy a dar lógicamente, y que sale por la puerta de casa y no sabemos dónde está durante 3 días o 4 días o más. Es mayor de edad, no podemos hacer nada. Llamas a la policía y dices, oiga, primero 24 horas. Cuando pasan las 24 horas, ¿es mayor de edad? ¿Está incapacitado? No, pues ya está. Es libre de ir donde le dé la gana. Entonces, esa es la situación que no debemos llegar. ¿De acuerdo? Que cumpla los 18 años y que salga por la puerta y no podemos hacer nada. Incluso, tampoco sin nombre y apellidos, de una niña, claro, el tema de la sexualidad. Si toma drogas, malo. Si se emborracha, malo. Tened en cuenta que nuestros hijos tienen predisposición a las adicciones. No estará bien estudiado, pero resulta que todos coinciden en consumo de tóxicos y consumo de alcohol cuando son mayores. En pulirse el dinero, pero vamos, como si le prendieran fuego. Entonces, son coincidencias. Pero es que además tenemos una cosa. Si es una niña y si tiene relaciones sexuales. Consentida o no consentida, ¿en qué situación quedamos? O sea, que es un momento en el que no podremos hacer nada. Entonces, por eso digo, ¿con cuánta antelación? Con la necesaria. Sara, me parece que... No, ¿quién ha sido? Pues con la antelación suficiente para que nos salga la resolución antes de que cumpla 18 años de edad. Entonces, en el abogado
que diga, oye, pues mira, en Vilanova de la Geltrú pues tardan mucho, tardan poco, en Mataró tardan mucho, tardan poco, en Barcelona ciudad tardan mucho. Se puede estudiar el caso y se puede plantear una estrategia, decir, mira, pues en la situación actual nos lo vamos a plantear a 6 meses vista, a 1 año vista o a 2 años vista. ¿Quién iba a prever que la pandemia cerrarían los juzgados durante 6 meses? Ya, claro. 6 meses cerrados, calicanto, entonces ahí está. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? A ver, te las pongo un poco relacionadas con lo que estamos hablando. Manuela dice, si cumple los 18 y tenemos el proceso en marcha, pero llega la sentencia, o sea, cumple los 18 y no llega la sentencia, la pregunta es si queda el procedimiento de curatela interrumpido. No queda interrumpido, ¿de acuerdo? Pero habría, yo creo que el juez dictaría sentencia y dictaría resolución porque lo que estamos haciendo es la prórroga. Entonces es coherente el fondo del procedimiento con la resolución que se va a adoptar. Con lo cual se dictaría, no se me ha dado el caso ni conozco ninguno. Y además yo soy muy precavido y voy siempre con antelación. No se me ha dado ninguno, pero creo que procesal y legalmente continuaría el procedimiento hasta la total resolución del procedimiento de prórroga. Pero ello no quita que durante los meses hasta que salga la resolución, continuando el procedimiento, nos encontraríamos en el supuesto que hemos dicho antes, de vacatio legis. Nadie controla al niño. Vale. Otra pregunta nos hace Mercé, si solo puede haber un tutor o puede ser más de uno. Sí, acordaros que lo comenté al principio, que cuando decía el padre y la madre que no se fían, se pueden nombrar 1 o 2 solidarios mancomunados. O sea, entiendo que se refiere a que lo ejerzan simultáneamente el cargo. Sí se puede hacer, se puede regular. ¿De acuerdo? Luego, cosa distinta, se puede pedir al juez. Nosotros pensar que pedimos al juez lo que queremos. Luego el juez decide y dice, oiga, me parece un absurdo nombrar a 2 tutores. O al revés, me parece coherente nombrar a 2 tutores. Vale. Y en el caso de... Dime. No, bueno, y en el caso de padres divorciados, sí. Bueno, vale, acaba esta pregunta si está relacionada. Sí, es que por eso Lidia dice que si en el caso de padres divorciados puede... solo uno pedir la prórroga de la patria potestad, en el caso de un menor de 18 años. Si puede hacerlo uno por su cuenta sin contar con el otro, entiendo yo. La patria potestad es de los 2, lo puede pedir. Lo que hay que ver es qué hace el otro. La solicitud la podría hacer perfectamente, pero el otro cónyuge, ¿qué va a hacer? ¿Se va a oponer? ¿No se va a oponer? ¿Va a decir que sí? ¿Va a decir que no? ¿Va a tocar las narices? ¿No va a tocar las narices? Pedirlo, sí. El curso del proceso es lo que no sabemos, porque se podría oponer. Vale. Dejo las otras preguntas, si quieres, para otro bloque. Hago aquí un inciso, la figura del administrador. O sea, que se puede nombrar un tutor y un administrador. Entonces alguno me dirá, ¿y qué hace cada uno? Dice, pues mira, muy simple. El tutor gestionaría los temas personales, médico, casarse, comprar, vender, ¿de acuerdo? Y relacionado esto con el administrador, que sería quien gestionaría el patrimonio y el dinero del tutelado, ¿de acuerdo? Uno controlaría al otro, el otro al uno, lo cual es bueno, pero el problema es en caso de discrepancias, que el tutor considera que hay que comprar un coche y el administrador dice que no. Entonces no pueden comprar el coche porque el administrador no autoriza el gasto. Entonces, ¿dónde acaba esto? En el juzgado. Lo que os decía, poco operativo, poco práctico y dilatorio. Entonces, por un lado, yo la figura del administrador la toco ahora sí colateral solamente en caso de patrimonios importantes. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro hijo va a heredar el piso que estamos pagando, incluso que a lo mejor no hemos acabado ni de pagar, pues poca cosa es, pero si tenemos un patrimonio importante, pues puede ser interesante plantearse la figura de nombrar un tutor y un administrador. Vale, ¿más preguntas? Pues si quieres una más así también que viene al caso. Sí, ves haciendo porque prácticamente yo lo tengo todo
acabado. Es que tampoco quiero meterme en temas técnicos, que yo creo que ya he dado lo esencial que necesitan los padres de un niño con SAF, mayor o menor de edad, que creo que ya es lo que necesitan. Entonces, a partir de ahí, las dudas que surjan sobre este esquema claro, conciso y concreto, que vuelvo a reiterar, hacer el grado de discapacidad, hacer el grado de dependencia, hacer la prórroga de patria potestad y hacer la solicitud de tutela. Eso es lo esencial que os tiene que quedar claro de lo de hoy. Vale. Dime. Dolores Saez pregunta, en el testamento, ¿a quién nombramos primero? ¿A nuestro hijo o al familiar? Entiendo que es un hijo con capacidades normales. Bueno, no sé, yo creo que más bien será un hijo con SAF, ¿no? Digo yo, no sé. Si acaso Dolores... No puede nombrar a su hijo tutor de sí mismo. No, supongo que se refiere en cuanto a quién va a heredar, no lo sé, ¿eh? Si quieres, Dolores Saez, lo puedes comentar. Que me entre y me haga la pregunta. A ver si se oye bien ahora. Conectado a la cámara. Hola. Que habías comentado en el tema de la herencia que, bueno, lo has dicho así de pasada, que si poníamos un primo, un sobrino y después el chico. Yo tengo una hija con SAF, quería saber si primero se pone que es ella porque el juez a quién iría, ¿no? Y después la persona que designemos, o no sé si el orden influye o no. Perdona, Dolores, pero es que no te entiendo. Repíteme la otra vez la pregunta, por favor. Si el hecho de... Has dicho que hemos de hacer testamento y en el testamento, ¿sí? Nombrar. ¿A quién nombramos primero? ¿La persona que va a ser su tutor o el familiar al que designemos? ¿O en primer lugar tenemos que nombrar a nuestro hijo con SAF? No, a ver, recapitulo porque me están mezclando aquí dos cosas incongruentes. O sea, nosotros vamos a hacer un testamento. Entonces, como tenemos un hijo con SAF, queremos que cuando nosotros faltemos se le nombre de tutor a una persona específica. Entonces nosotros en nuestro testamento decimos, oiga, para el caso de nuestro fallecimiento, que se nombre tutor de mi hijo fulano de tal y tal a este en primer lugar, a este en segundo lugar, a este en tercer lugar y a este en cuarto lugar. No sé si con esto he aclarado tu duda. Totalmente. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, luego hay otra pregunta de Pilar Alemán que dice, tengo ya rehabilitada la patria potestad para el área de salud y gastos extraordinarios. Están especificados. Mi responsabilidad en estos gastos que ella pudiera hacer sin yo saberlo, ¿cuál sería? Repíteme la pregunta, porque entiendo que le han rehabilitado la patria potestad. Sí, para el área de salud, entiendo, si no, Pilar que intervenga, pero según parece es esto. Pilar, entra directamente. Pilar. Pilar, ¿quieres comentar tú la pregunta directamente? Le tocaba preparar la cena hoy. Bueno, repíteme la pregunta. Sí, dice que sí. Me ha contestado sí. O sea, entiendo que está diciendo que sí, que ya tiene rehabilitada porque la habría perdido la patria potestad para el área de salud y gastos extraordinarios. Vale, ¿me oís ahora? Ahora sí. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, efectivamente, a mí me acaban de rehabilitar la patria potestad para el área de salud y para gastos extraordinarios. No me especifican, o sea, sí me especifican cuáles son esos gastos, que son testamentos, herencia. ¿Tú eres tutora de un menor? No, de una mayor. De una mayor de edad. Yo he hecho todo el procedimiento que ahora estoy contando porque yo lo he solicitado cuando ya mi hija tenía 21 años. Entonces, te han rehabilitado la patria potestad para que tú decidas sobre el área de salud y gastos de... Gastos extraordinarios, Vale, gastos de bolsillo, no. Entonces, están especificados cuáles son esos gastos, más o menos, porque siempre me queda una duda. Pero claro, mi hija puede ir y, yo qué sé, meterse en un lío, por ejemplo, y tener una deuda sin que yo me entere. En ese caso, soy yo responsable subsidiario de esa cuenta, de esa cantidad. ¿Tú eres tutora de ella? Sí, soy yo.
Sí, vale, sí. ¿el ámbito de la tutela es amplio o es restringido? ¿Es una curatela o es una tutela? No, especifica que es la rehabilitación de la patria potestad, lo especifica tal cual, ¿vale? Se puede extender, y digo en condicional siempre porque hay que ir caso por caso, se puede extender la responsabilidad civil. La responsabilidad civil derivada de un delito cometido por esta persona, sí. Primero la cubriría con sus propios bienes si los tiene, sí. Y en el caso de que no tuviera ya bienes suficientes, podrían reclamártelos a ti. Digo en condicional, podrían. Porque es como nuestro hijo menor. Nuestro hijo menor comete un delito y nosotros somos responsables de lo que hace nuestro. Estos que están menores, que están quemando contenedores en Barcelona, la responsabilidad civil se le puede extender a los padres o tutores. De acuerdo. El delito no, el delito es personalísimo, pero la responsabilidad civil se puede derivar a los padres o tutores. Vale. Era esa tu pregunta, ¿no, Pilar? Sí. Vale. Sí. O una muy concreta también, por ejemplo, Ajá. ella se mete en un lío y ella hasta ahora pedía un abogado de oficio. ¿Ahora le correspondería un abogado de oficio? El abogado de oficio en un delito penal se asigna siempre. Es diferente abogado de oficio de justicia gratuita. Abogado de oficio, todos los detenidos tienen derecho a un abogado de oficio. Si no lo nombra, lo reconoce la Constitución y el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquello que sale en las películas, tiene derecho a un abogado y si no nombra uno, se le será nombrado uno de oficio. Pues es lo mismo en la legislación española. Es distinto la justicia gratuita, que si ella se le nombra un abogado de oficio y si luego tiene recursos económicos, el abogado de oficio le puede reclamar que le pague sus honorarios. Y si no tiene recursos económicos, le pagará el Estado los honorarios al abogado. Pero los tengo yo. No, en este caso no. Ya he dicho que la responsabilidad penal es personal y el abogado lo ha elegido ella. Esto no entraría aquí, la responsabilidad civil. Los honorarios de abogado no es responsabilidad civil. Vale, de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. Andy nos pregunta que si se puede hablar con el fiscal directamente o puede pedirlo el propio afectado como amparo. A ver, hablar con el fiscal es como pedir hablar con Dios. Esto es, incluso a los abogados nos cuesta, tenemos por teléfono o enviamos escritos, es complicado. Yo lo que recomendaría en este caso es presentar un escrito en registro del juzgado que corresponda en el decanato, que solicito esto, tal, lo que se quiera con vuestras propias palabras, sello en la copia para que conste que se ha presentado y poner correo electrónico de contacto, teléfono de contacto, persona de contacto. Pero presentarte allí no te van a atender, te lo aseguro. Incluso si presentas el escrito, a ver qué te hacen. Es hablar con Dios. Sí, no, Amanda, tú te ríes porque lo sufres también. Es que, para quien no lo sepa, Amanda es abogada también, ¿eh? Por eso se ríe, esa risa torcida que está teniendo. Pero yo no toco fiscalía, Pero sabes que... Pero te sí, suena sí. lo que te estoy hablando. Pero sí, me suena la inaccesibilidad. Es como hablar con los jueces. No, voy a hablar con el juez. No, esto no. Exacto. En fin. Hay otra pregunta que nos dice Ana, si se ha resuelto un juicio y denegado la incapacitación, ¿puede haber un segundo juicio a instancias de los padres? Mira, aquí viene a colación una cosa muy interesante. O sea, la capacidad se puede modificar para quitar, pero también se puede modificar para poner. A ver, hay que ser realista. Todos los que estáis oyendo sabéis que el SAF es lo que hay. O sea, el SAF no es una enfermedad curable, no es una enfermedad reversible, es una enfermedad que fríe el sistema nervioso, desde el cerebelo a toda la médula espinal y la parte de la sustancia blanca del cerebro, con lo cual lo que hay es lo que hay. ¿Qué pasa? Nosotros que trabajamos con nuestros hijos en que las capacidades que tienen se desarrollen al máximo. Las que tienen, las que no tienen, no las tienen. Entonces, las que tienen que se desarrollen. Dicho esto, que una vez que le modifican la capacidad y le incapacitan, es muy improbable que sea reversible porque vayan a mejorar médicamente. Pero podría darse el caso. Si mejorara médicamente, se podría modificar restableciendo la capacidad de ese incapacitado.
parcial o totalmente. ¿De acuerdo? Dicho esto, que una sentencia se puede modificar, hay un procedimiento específico de modificación de sentencia. Dicho esto, que se deniega y se puede volver a plantear, sí. Lo que no se puede volver a plantear es exactamente lo mismo otra vez, porque el juez, aparte de decirnos, usted es idiota, ¿qué está diciendo? Otra vez lo mismo, nos dirá que es cosa juzgada. Oiga, sobre estos hechos yo ya me he pronunciado con esta sentencia. Ahora, si cambian las circunstancias respecto de la primera sentencia a la segunda demanda, se podría plantear un nuevo procedimiento porque, oiga, en aquel momento dijo que no con estas circunstancias, pero es que ahora mi hijo ha degenerado en esto, lo otro, y sí que es innecesario. Entonces el juez sí que estaría en la obligación de volver a valorarlo. ¿Por qué han cambiado las circunstancias? Con las mismas no, porque sería cosa juzgada. ¿Otra cosa? También nos comentan, Evelia, si podría comentar alguna cosa más sobre instituciones tutelares, un pequeño esbozo sobre el tema. A ver, mira, instituciones tutelares que hay un montón, mira. Mira, voy a hacer una cosa más simple. Hay una Asociación Española de Fundaciones Tutelares, ¿de acuerdo? Entonces, una fundación tutelar sustituye al tutor, o sea, en vez de ser el tutor una persona física de carne y hueso, una o varias personas físicas de carne y hueso, es una entidad, es una fundación. En concreto ya existe el nombre propio, que es Fundación Tutelar. Fundación Tutelar Atzegui, Fundación Tutelar Usoa, Fundación Tutelar Alicante, Fundació Catalana de Tutelares Aspanias, Fundació Tutelar Galega Sálvora, Fundación Tutelar Aragonesa, Luis de Azúa, Fundación Tutelar Cantabria, o sea, hay muchas. Hay una Fundación Canaria, hay una de Melilla, o sea, tomar nota de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Yo no voy a recomendar ninguna porque tampoco es mi función ni me atrevería a ello, porque para poder recomendar en su caso alguna tendría que conocerlas a todas y no es así. Sí que lo que decía, sustituimos una persona física que se puede enfermar, puede morir, puede viajar, puede dejar sus funciones, por una fundación que va a tener una continuidad en el tiempo, que va a tener una estructura, que va a poder darle a lo mejor una ocupación, que va a poder darle unas actividades lúdicas, que va a poder darle un alojamiento, ¿de acuerdo? Puede tener otra serie de ventajas. Hago aquí un inciso para quien diga, bueno, es que no lo he tocado. Pensar que tanto tutores como curadores como fundaciones tutelares cada año han de presentar una liquidación al juez que dictó la tutela. Una contabilidad básica. Cerré el 31 de diciembre del 2019 con 1.000 euros. ¿Qué he hecho durante el 2020 con estos 1.000 euros? He comprado, he vendido, he ingresado, he gastado. Y debe de presentarlo al juez y se deben de aprobar. Y si el juez no lo ve claro, pedirá la justificación. A mí me pasó un caso de los tutores con buen criterio, y digo buen criterio, compraban ropa en los chinos. La economía no estaba para cosas, para gastos. Entonces compraban ropa en los chinos y muchas cosas en los chinos. Entonces cogían el ticket de los chinos y lo metían. Entonces cuando yo vi los tickets me eché las manos a la cabeza, porque los chinos, fijaros el próximo día que vayáis a un chino, que no ponen ni NIF, ni NIE, ni nada. Entonces, cuando yo presenté tickets al juez, fue en el Prat de Llobregat, el juez me dijo, oiga, explíqueme esto. Entonces, ¿qué hice? Hice un listado era poca cuantía, o sea, no era por el importe, a lo mejor era en total 150 euros en un año, 200. No era por el importe de la cuantía, era por la justificación. Entonces, ¿qué hice? Presenté un informe y una declaración jurada del tutor en el que esto correspondía a un sujetador, esto a una camiseta, esto a unos zapatos y esto, me explico. Y el juez lo admitió. Pero
dijo, oiga, no me presente un ticket que pone aquí 50 euros y no sabemos de qué narices es, y ni siquiera con un NIF. Pídame factura. Factura. El tutor debe presentar factura. ¿De acuerdo? O factura o recibo sólido con cara y ojos. Y entonces presentar esa liquidación. Entonces, lo que decía, que sea una persona física o una institución tutelar, tienen que rendir cuentas. Pero no solo del dinero, sino también del cuidado, la evolución médica. Si está bien, si está capaz, si está incapaz, si está más incapaz, menos capaz. En fin, el informe anual del tutor no es solamente o meramente económico, sino que debe hacer unas pinceladas de dónde está el tutelado, por ejemplo. Pues está en una residencia, está en un piso tutelado, está en su propia casa. Eso se debe de hacer constar en el informe anual. ¿De acuerdo? Entonces ya digo que la institución tutelar, pues eso, si alguien tiene idea de que su hijo o hija vaya a una institución tutelar o puede ir a una institución tutelar en el futuro, pues yo lo que recomiendo es muy simple, ir a visitarla, escoger la que crea más adecuada, ir a visitarla y hablar con los responsables y que te enseñen qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Y tomar una decisión en consecuencia. ¿Qué más tenemos, Amanda? Es la que modera. Ana. O Ana, dime, perdón. ¿Nos ha ido Ana? Sí, no sé, pero voy a quitar otra vez el vídeo a ver si lo oigo mejor. ¿Alguna pregunta más o...? Espera, que como Ana se ha ido, sí, a ver, te lo miro yo. A ver. Manuela pregunta, si el afectado cumple 18 años y todavía no hay sentencia, entiendo de qué prórroga de discapacidad, ¿queda el procedimiento de curatela interrumpido? No, esto ya lo hemos contestado, Sí, ¿no? ya lo hemos contestado antes, sí. Sí. Vale, espérate un momento. Vamos a ver. Vale. Aquí José pregunta, si se solicita la prórroga de la patria potestad y la conceden, ¿cuándo habría que solicitar la incapacidad? Entiendo que ya... No, la pregunta no es correcta. La pregunta no es correcta. Te explico. Una vez que prorrogan la patria potestad, ya los progenitores siguen siendo, entre comillas, los tutores. O sea, ya están protegidos. Lo que había que prever es la tutela para el caso de fallecimiento de los padres. Pero no iniciar un nuevo procedimiento porque ya están rigiendo los padres la falta de capacidad de ese menor cuando alcanza la mayoría de edad. Entonces, lo que habría que prever, vía testamento o cualquier otra vía, la tutela. La tutela. Pensar que si tenemos una figura que no he tocado, es que no quería complicar mucho. Supongamos un caso, tenemos la prórroga de la patria potestad, el niño tiene 20 años, nosotros morimos en un accidente de circulación, tenemos en el testamento nombrado un tutor. ¿Qué pasa mientras se tramita todo esto? Existe lo que se llama el guardador de hecho. O sea, el que sabe que ha sido nombrado tutor dice, este chico, esta chica me lo llevo ya a mi casa o lo cuido yo, que soy su tutor, aunque todavía el juez no me lo haya nombrado. Entonces ejerzo la guarda de hecho y administro en lo que pueda, porque no tengo acceso a todo, los gastos, e incluso podría, por ejemplo, si tengo unos gastos con este tutelado, luego puedo, cuando adquiera la tutela, liquidarlos y reclamarlos. Es decir, oiga, durante este año que ha tardado en nombrarme tutor, me he gastado 20.000 euros en mi tutelado, en esto. Quiero cobrarlos de la herencia del tutelado. Y sería perfectamente lícito cobrarlos, que el guardador de hecho cobrara lo que se ha gastado y justificado en el tutelado. ¿Vale? Claro. A ver, Lina nos pregunta, nos dice, estoy tramitando la incapacitación. Mi hijo tiene revisión, renovación de discapacidad y también de grado de dependencia el día que cumple 18 años. ¿Qué ocurre si la cita a juzgado se alarga hasta pasados los 18 años y por familia y por trámite administrativo coincide que tenemos la discapacidad y o dependencia caducadas? No, porque en principio no tienes que tenerla caducada. Una vez que se concede, si te toca la revisión, lo que tienes que mirar es que se inicie la revisión con antelación suficiente, pero en principio no sería una
para el juez, la documentación que tenga en el momento de la decisión es la que va a aportar. La que se aportó con la demanda o la que se aportó en el momento del reconocimiento médico, ¿de acuerdo? Esa es con la que va a tomar la decisión. Y ya te digo que, excepto, se puede variar el grado de discapacidad, puede subirse o bajarse, pero difícilmente se lo van a quitar. O el grado de dependencia, podrán subirlo o bajarlo, pero difícilmente quitarlo. De todas formas, aquí, permíteme que teniendo un procedimiento en curso y con toda seguridad un abogado que te lo lleva, te permitiría el que te aconsejará mejor en este caso, porque conoce el fondo del asunto mejor que yo. Claro, lógico. A ver, nos preguntan bastante sobre fundaciones, entidades tutelares. Merced dice, ¿qué aspectos valorarías de las fundaciones y entidades tutelares? No es que no quiera dártelo, es que no tengo un criterio. O sea, lo conozco, incluso en la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad hay algunas compañeras que trabajan en instituciones tutelares. Entonces, es que no puedo dar una opinión. Para mí es un recurso. Yo, de hecho, mira, hablo en primera persona. Después de poner los tutores que creemos más convenientes, pues lo más aconsejable es poner una institución tutelar. Más vale que decidamos nosotros que no que decida un juez que no conoce a nuestro hijo. Entonces, me explico. Entonces, decir, bueno, ¿y si le pone una institución tutelar de la Val d'Aran? Pues no, que le ponga una de Barcelona, que es donde vive, donde está su entorno, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que recomiendo es informarse. Os he dado la referencia de la asociación, miréis las que hay en vuestra localidad o ciudad y ir a visitarlos. Es que yo creo que el tema ya sé por qué viene, Amanda, que hay preguntas, porque ahora veo también que Josep Bellmunt dice que yo creo que vendrá por aquí, porque lo estaba viendo ahora, que es que se me cayó la red y no sé por qué, y ahora misteriosamente. Y comenta que nosotros estuvimos mirando algunas fundaciones tutelares y o bien acaban diciendo que el SAF no está dentro de su perfil, o una vez visto el caso, resulta que están a tope, entre comillas, y consideran el caso complicado. Al final decidimos que sea el juez, la administración, los que designaran de oficio, si no, nos pasaremos la vida. Aquí, mira, para los que habláis catalán, pagan San Pere canta. Para los que no habláis catalán, con dinero todas las puertas, hasta las puertas del cielo se abren, ¿no? Mira, yo estoy apuntando aquí una idea. Si tú coges a una institución tutelar y tú le dices, mira, voy a hacer un fideicomiso a mi hijo de 100.000 euros, me lo invento, o el piso, hago un fideicomiso sobre el piso para que cuando mi hijo lo pueda utilizar en vida a través de la institución tutelar y que cuando mi hijo fallezca lo heredará la institución tutelar. Vamos, abren las plazas y te abren hasta la puerta del despacho del director y te invitan a comer. O sea, y si una institución te dice estas tonterías, pues te vas a otra, y te vas a otra, y te vas a otra. ¿Que no encuentras ninguna? Pues bueno, pues mala suerte. Pero porque sí que recomiendo, vuelvo otra vez, antes os decía que a los tutores hay que informarles que se les ha nombrado tutor, a las instituciones tutelares también. Se les informa a decir, oiga, que usted ha sido nombrado como institución tutelar para el caso del fallecimiento nuestro, de nuestro hijo tal, para que lo sepan. Así ellos pueden actuar porque el notario les informará a ellos y ellos ya lo sabrán, ¿vale? Y insisto en este punto, recorrer instituciones hasta que encontréis una que sea de vuestro agrado y que nuestro hijo sea de agrado a ellos y ellos a vosotros, ¿sabes? Porque, claro, no podemos hacer más, ni se les puede obligar, excepto que lo ordene un juez, claro. Pues muy bien. En principio no vemos más preguntas, o sea... Bueno, dejadme, mientras salen más preguntas, si me permitís una breve intervención. Como sabéis, esta charla era libre y podía venir cualquiera, aunque no fuera socio de AFASAF. De hecho, hemos identificado varios usuarios que no son socios. Os dejo aquí en la pantalla la información del correo electrónico, el teléfono, la web, por si estáis más interesados o queréis ver lo que hace la asociación, que de hecho aprovecho para decir que ha habido un cambio de junta y hay un nuevo impulso y una nueva actualización de los objetivos y las cosas que hemos de hacer. La asociación se creó en 2014 y ha tenido una evolución
importante de crecimiento, pero ahora nos toca dar un paso más hacia la profesionalización, un paso más hacia la gestión del conocimiento. Como padres hemos ido adquiriendo una conciencia de lo que representaba el SAF y ahora lo que nos interesa es aprovechar todo ese conocimiento generado y compartir. Por eso hemos empezado este ciclo que se llama FASAF Conecta. En general, habrá acciones abiertas a todo el mundo, acciones abiertas solo a socios de AFASAF. Y lo que queremos es durante este año 2021 ir creando una red de contactos abierta no solo a socios de AFASAF, sino a otras instituciones y a otras personas. Para este próximo mes, para este mes que ya empieza, las charlas y las acciones que tenemos previstas son las que ahora mismo estamos mostrando en pantalla. Hay desde la continuidad de la charla de hoy, que nos hará Manuel Navarrete el día 12, más enfocada hacia los delitos, hacia los conflictos. Luego tenemos 2 charlas seguidas, el 26 del 3 y el 9 del 4, sobre el tema de sexualidad. Una sobre alternativas escolares, ahora que en Cataluña se abre el periodo de preinscripción escolar. Y luego también, y la recomiendo especialmente que os lo vayáis pensando, el 19 del 3 vamos a hacer el primer encuentro dedicado a socios y socias, del que esperamos que salgan grupos de contacto, de trabajo, de soporte mutuo. Vale, perdonadme la interrupción. No sé si ya habéis mirado las preguntas nuevas que han salido. Y recordar que los que habéis llegado tarde os habéis tenido que ir antes. La charla va a ser publicada en nuestro canal de YouTube después de editarla, y si alguien no quiere que salga, que nos lo diga y cortaremos ese trozo. Espera, una cosa, se puede plantear dentro de cuando rehagáis el calendario, si consideráis que hay inquietud sobre las instituciones tutelares, podríamos buscar alguna compañera que trabaje en alguna institución tutelar y que nos pueda aportar luz a todos sobre esto. Dejo ahí apuntado esto por si fuera de interés, ¿de acuerdo? Y luego, a colación de lo que tú decías del próximo día, que será sobre la repercusión penal, hago una postilla aquí de introducción a ver si captamos interesados para tener más afluencia. Por cierto, que yo lo puse en Instagram, el link, por si había alguien interesado. Entonces, bueno, mira, más vale difundirlo. Entonces, lo que hay que ver es que un afectado por SAF, que como decíamos siempre, que no es algo bien definido como enfermedad, no es como una psicopatía, como una esquizofrenia, como enfermedades históricas muy tratadas, muy analizadas por la medicina forense, pero no si el SAF. Entonces, lo que yo voy a intentar el próximo día es explorar dentro de las circunstancias que pueden rodear un delito cometido por una persona afectada por SAF, qué salidas vamos a tener para que esta persona afectada por SAF tenga mejor trato penal y la mejor asistencia penal para que se valore adecuadamente esa situación personal en la imposición de una medida o una pena o un reproche penal sobre el delito que se haya podido cometer. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. No hay más preguntas, no. La gente está muy contenta, o sea, todo es un agradecimiento, sus últimos mensajes. Yo también te lo agradezco, has estado estupendo, muy Gracias, claro, Ana. muy conciso y muerta de ganas de verte en el tema penal. Bueno, Pues muy bien. muchísimas gracias, ha estado muy bien, ¿eh? Muy Bueno, bien. si cayera alguna pregunta, como vamos a tener la repesca, si cayera alguna pregunta que quede en el tintero, pues tomar nota, que no quede en barbecho, y el próximo día, antes de meternos en el tema penal, pues podemos hacer una postilla ahí y comentarlo. Perfecto, me parece una idea estupendísima. Y si no, que nos envíen mail, me lo reenviéis o lo que sea, pero vamos, que no se quede nadie con una duda, que para eso estamos. ¿De acuerdo? Sí, ahora la última, Mati, nos comenta que tiene un hijo con varios procesos penales, pero tampoco hace ninguna pregunta. Vale,
Dile que asista, no sé si tienes ocasión, contéstale, dile que sin ninguna duda, que venga el próximo día a la conferencia y que incluso que será muy interesante que si podemos al principio de la conferencia, sin decir, para respetar absolutamente el nombre de su hijo y el apellido, que nos diga la conducta, o sea, lo que nos podría ser interesante y aportarnos a todos mucho, la conducta delictual. Porque puede haber casos de que le dicen, ves y haz esto, porque el otro, y se me está oyendo ahora, le sonará, ves y haz esto porque otro se lo ha mandado, o porque ha cogido algo y no es consciente del delito, en fin, que nos apunte las conductas que ha pasado para ver ese patrón reiterativo. Pues Mati, aprovecha y haz caso a Manuel. Tenemos que saber hacer nuestra la victoria. Vale, pues muy bien. Yo creo no sé si que ya podemos dar por concluido el acto. Te reitero mi agradecimiento personal y bueno, hasta la próxima. Gracias, nos vemos en la próxima, dentro de 2 semanas. Nos vemos dentro de 2 semanas. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Boris.